Episodio 38 de Quienes Aman Su Palabra. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludo a mi carnal, hermano. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, man? Gracias a Dios, muy bien. Llegamos sin novedades, sin tráfico. Aquí Sin novedades. puntualitos para darle gas. Para darle gas, raza, los saludamos. Como les digo, episodio 38, Quienes Aman Su Palabra. Hoy queremos platicarles sobre el Salmo 119, verso 1 al 3. Y con esto empezamos. Bienvenidos a Quienes Aman Su Palabra. Vamos a darles sobre. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Como empezábamos ahorita, estábamos diciendo que hoy queremos platicar sobre el Salmo 119 y quiero leerles los primeros 3 versículos. Lo voy a leer en la NTV y lo voy a comparar con la Reina Valera contemporánea. En la NTV dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. En la Reina Valera 60 dice: bienaventurados. Y en la Reina Valera contemporánea dice: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Y lo que me gusta aquí es que en la NTV, por ejemplo, empieza diciendo felices. En la Reina Valera contemporánea dice dichosos. Y en la Reina Valera 60 dice bienaventurados. Entonces, Bienaventurados. algo que me llama la atención es que el salmista inicia con esta idea de felices, dichosos, aquellos que son íntegros, aquellos que son perfectos de camino. Y esto ¿por qué me llama la atención? Porque se contrapone bien machín con la idea social, con el común denominador, ¿no? Que realmente el común denominador de la sociedad no cree que el ser santos, que el ser apartados, que el conducirte por caminos perfectos, el tener una vida perfecta, vamos, no es como que algo socialmente bien visto incluso, ¿no? Porque hemos llegado, creo, a la parte donde, como la misma palabra dice, ¿no? A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y creo que ahorita se considera felicidad el ir totalmente en contra de lo que Dios ha establecido, y el salmista habla como qué felices son los que realmente siguen los caminos del Señor, ¿no? Los que tienen una conducta, como decía ahí la versión esa que leíste, esa me gustó. Conducta. Dichosos los de conducta perfecta. Conducta perfecta. Sí, tienes toda la razón. También dentro de mis notas tenía esa parte, ¿no? Que se conoce que aquella persona feliz es aquella que no tiene límites para nada, ¿no? Hay gente que piensa que vivir una vida íntegra o con una conducta perfecta es sinónimo de una vida aburrida, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque normalmente es... ¿Cómo vas a ir a una fiesta sin alcohol? ¿Cómo vas a hacer esto sin esa maldad de por medio, ¿no? O sea, no conciben una vida incluso en familia, una vida en amistades, en tu trabajo, sin ese peligro, sin esa maldad, sin esa cosas incorrectas, pues esa es mi idea, ¿no? Sí. Y nosotros que hemos conocido la verdad del Señor, te das cuenta, yo digo al revés, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú llamarle a eso felicidad, no? Sí. Digo, ahora lo puedo decir, pero tú y yo vivimos por mucho tiempo, por muchos años, una vida así, ¿no? O sea, tú y yo no concebíamos juntarnos para una carne asada si no había albures, sin una hielera de por medio, ¿no? Sentido, sin una hielera llena, ¿sí me explico? Híjole, tanta tontería, ¿no? Yo no concebía eso, y yo me acuerdo clarito cuando empezaste tú a cambiar tu vida, cuando empezaste tú a seguir al Señor. Una de las cosas que más me afectaba, no me afectaba, sino como que sí me ponía a pensar era, ¿y ahora cómo voy a cotorrear con mi compa, no? Sí. Si realmente lo único que me unía a él era el cotorreo, ¿no?
Entonces yo decía, híjole, qué difícil va a ser tener una amistad con Gama de aquí en adelante, pues si lo único que conozco de él es pura perversidad, ¿no? Y me gustaba esa vida, me acuerdo, ¿no? Sí, pues era juntarte y yo me acuerdo, ¿no? Voy para allá con la raza y era llevarme un playlist chilo, ¿sí? De las mejores rolitas que estaban tronando en ese tiempo, en ese momento. Sí. Y llevar unas 2, 3 charritas mínimo nuevonas, ¿no? Para que la raza se quede con ellas, ¿no? y las metan en su vocabulario, ¿no? Las adopten. Sí, mi esposa ya sabía que ese día no iba a dormir, ¿no? O que mínimo me iba a desvelar a 5 o 6 de la mañana, iba a estar guacareado al día siguiente, ¿no? Sabía que si Gama viene es porque se iba a poner algo. Y entonces. Y no interrumpan, ¿no? No interrumpan. Exacto, ni se metan, ¿no? Sí. Y te das cuenta cómo es una idea completamente distinta cuando uno ya pertenece a las filas del Señor y está siguiendo. Cuando nos juntamos tú y yo, sí, nos seguimos desvelando a las 5 de la mañana, pero es algo, híjole, o sea, es algo completamente diferente que a veces es complicado explicárselo a mis compañeros de trabajo o a mis compañeros o a mis amigos que no conocen del Señor, cómo uno puede tener una vida feliz sin estar mezclando con la maldad, ¿no? Sí, en esa parte a mí se me hace interesante y como ahora sí que creo que queda claro, es de la noche al día, así de diferente, así de distante es vivir bajo la influencia del mal y vivir bajo la influencia de la luz, o vivir bajo la influencia de la oscuridad y vivir bajo la influencia de la luz. Es así de abismal, man. Sí. Es así de abismal y lo podemos ahora sí que experimentar, ¿no? Porque como decimos, o sea, el común denominador de la raza, o sea, la felicidad es con cuántas mujeres te fuiste, qué tanto duró tu pachanga, ¿no? Qué tanto duró tu fiesta. O sea, creo que se presume, ¿no? No, yo me aventé 3 días, man, en vivo, ¿no? No, yo me la pasé tomando 3 días y andaba clean. Entonces, como que el estándar es ese, ¿no? Esa es la felicidad, o sea, cuánto dinero tienes, cuánto puedes presumir, qué carro tienes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí como lo plantea el salmista, a mí me gusta mucho y se me hace muy revelador, man, esa es la palabra, muy revelador, porque es felices son los íntegros. Y viendo sobre la integridad, man, yo había hecho ya un reel sobre la integridad. Y yo había hecho una anotación que se me hace relevante ahorita comentarla, porque esta anotación dice: una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, pero puse entre paréntesis, principalmente cuando nadie lo ve. Entonces, una persona íntegra es alguien que hace lo correcto, principalmente cuando nadie lo ve. Porque al final del día, hacer lo correcto cuando todos te están viendo, pues es lo más sencillo del mundo. Todo el mundo hace eso, creo yo, ¿no? Sí. Pero el tema es hacer lo correcto cuando nadie te está viendo, pues. Entonces, ese es el tema. Y eso es una persona íntegra. Y la palabra nos lleva a que esta persona que hace lo correcto todo el tiempo es una persona feliz, es una persona bienaventurada. Es un perfecto de camino, es alguien que tiene una conducta perfecta, vamos, ¿sí? Como dice la Reina Valera contemporánea, dichosos los de conducta perfecta. Y fíjate que ahorita que estamos hablando de todo esto, man, de cómo era nuestra vida, justo el domingo antepasado, man, iba de camino a la iglesia y de repente me entró un feeling muy chido, man, iba manejando y de repente me entró ese feeling como que, órale, o sea, ese día me tocó compartir y llevaba mis apuntes, iba 3D, ¿no? Dijera soporte, iba 3D, ¿no? Entonces, de repente me entró un feeling bien chido porque dije, ok, bien, vengo con mi familia, desperté en mi casa, me dormí anoche bien, a buena hora, o sea, cené con mi familia, o sea, no estoy hoy domingo con una resaca terrible, ¿no? O sea, con incluso hasta
esa resaca moral, ¿no? Que te pega, ¿no? Cuando anduviste en la perdición. Y la verdad me entró un feeling de agradecimiento a Dios, man. O sea, empecé a decirle, Señor, gracias, porque, o sea, no me desperté en ningún lado con personas que ni al caso, o sea, gracias porque estoy con mi familia, estoy con bien, estamos con bien. Y la verdad me generó mucha felicidad. Y ahora que estudiaba esta parte del Salmo 119, me dio mucho sentido ese feeling que me dio ese domingo antepasado, porque es justo eso, o sea, qué feliz es la persona con una conducta correcta, ¿no? Ahorita que estás comentando eso de caminar en integridad, encontré un comentario de Spurgeon sobre esta parte B del versículo 1, ¿no? Que dice, los que andan en la ley de Jehová. Lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Y él dice al respecto, dice, para disfrutar de esta bienaventuranza, el caminar santo debe convertirse en habitual. Este ejercicio sagrado es muy diferente de la piedad perezosa. Y repite, bienaventurados los perfectos de camino que andan en la ley del Señor. Dice, un hombre puede sentarse en el camino sin ensuciarse la piel ni ensuciarse la ropa, pero eso no es suficiente. Debe haber progreso, acción práctica en la vida cristiana. Y para experimentar la bienaventuranza debemos estar haciendo algo por el Maestro. Y la verdad es que sí me botó mucho, ¿no? Porque ciertamente conocemos gente, ¿no? Que no lleva, y digo, lo hemos estado platicando también estas últimas semanas, ¿no? No lleva la acción, no lleva la práctica del cristianismo, ¿no? Simplemente, pues sí, quizás llevan una vida íntegra, ¿no? En el sentido de, pues, son respetuosos con las leyes que tenemos en este mundo, son respetuosos con las autoridades, siguen el protocolo debido en una iglesia, incluso creo que hasta memorizan versículos de la Biblia, ¿no? Se saben alguno que otro proverbio, pero se quedan ahí, es lo que dice Spurgeon, ¿no? Pueden quedarse sentados en el camino sin ensuciarse. Dice, pero eso no es suficiente, debe de haber progreso, acción práctica en la vida cristiana, ¿no? Y repito, es mucho de lo que hemos estado hablando, un cristianismo práctico, ¿no? Me pasó una experiencia la semana pasada, antepasada, donde, bueno, más bien fui observador, ¿no? De algo que sucedió. Había una muchacha en un semáforo en donde, pues, ella estaba haciendo de esos, no sé qué show, de esos que tragan fuegos y esas cosas, ¿no? Entonces, de repente llegó un repartidor de pizzas, me parece, y le regaló una caja de pizza, ¿no? Y no sé por qué me dio ese feeling, digo, no me consta, pero me dio ese feeling como que es algo que ella le estaba pidiendo a Dios, ¿no? Y de repente ella, lo que sucedió fue que, pues, se hincó y levantó sus manos al cielo y volteó los ojos al cielo y empezó a llorar, man. Ah, no manches. Sí, man. Y ahí estabas ahí en el semáforo, pues. Y no le importó lo que la gente estuviera viendo, ¿no? Y me generó un feeling muy, muy chido. Digo, muy chido, pero también a la vez muy confrontador, ¿no? Porque solemos estar muy nada más como este ejemplo que dice Spurgeon, ¿no? Solamente sentados en el camino sin ensuciarnos la piel, ni ensuciarnos la ropa, ni nada, ¿no? O sea, yo no quiero hablar de más, no estoy diciendo que ella conoció al Señor o que quien le regaló esa pizza Dios la mandó, no lo sé, man, no, o sea, creo que no es el tema. El tema es que hemos sido llamados a no solamente memorizar los proverbios o memorizar los salmos, sino y es lo que un poco lo que dice esta parte B del versículo 1, dice los que andan en la ley, es decir, si andas en la ley significa que estás en progreso, estás caminando, estás avanzando, ¿no? Por eso dice, bien, felices aquellos que son de conducta intachable, pero que están dándole, ¿no? Avanzando, caminando, ejerciéndolo, ¿no? Eso me confronta mucho el versículo 1. Sí, y al final el 2 te lleva a esa parte.
de obedecer, de no Exacto. solamente ser oidor, sino ser hacedor, como dice Santiago, ¿no? Y dice, Exacto. felices son los que obedecen sus leyes, ¿sí? Y lo buscan de todo corazón, pero quiero ir en esta primera parte que dice, felices son los que obedecen, Ujú. ¿sí? Y justo el programa pasado hablábamos en Primera de Juan. Ujú. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, justo dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ahí mismo Juan dice, o sea, el que ama a Dios lo va a obedecer, básicamente es lo que dice, ¿no? Entonces, así es. y tiene todo que ver, ¿no? Entonces a mí lo que me da estos dos versículos es una doble bienaventuranza, man, y eso me habla de que realmente ahora sí que, como hemos dicho, ¿no? Muchas veces, con Dios es el mundo al revés, ¿sí? Ujú. A veces, como repito, la gente piensa que el ir en contra de Dios, que tantas cosas, ¿no? A veces abominables, y hasta lo plantean como orgullo. Estamos orgullosos de esto, y no, o sea, realmente el orgullo, realmente la dicha proviene de obedecer la palabra, de obedecer a Dios, y esto nos vuelve doblemente felices. Y al punto B que voy aquí con el verso 2, dice, Sí. y lo buscan con Ujú. todo el corazón, man. Y esta parte, loco, me refrescó demasiado ayer todavía que le pegué otra leída aquí al Salmo 119. Y este punto a mí en lo personal se me había olvidado, man. La parte de la honestidad, man. La parte de la honestidad. Y realmente ayer cuando estaba con esto, man, empecé a hablarle a Dios sobre la honestidad. Y yo le empezaba a decir, Señor, yo quiero ser honesto. Porque leía una parte que dice Spurgeon precisamente, y es, a Dios no se le busca verdaderamente mediante las frías pesquisas del entendimiento. Hemos de buscarle con todo el corazón. Y esta parte es un poquito lo que decía Miguel Núñez en aquel video que les compartí a ti al Walo, ¿te acuerdas? Donde Sí, Miguel me acuerdo. Núñez decía, o sea, a veces uno quiere llegar y conectarse a Dios con la carne, ¿no? Y empiezas a hablar y simplemente estás o repitiendo oraciones que ya te las sabes, oraciones prefabricadas, Sí. o no sé, ¿no? Y no logras conectar. Y Miguel No, Núñez decía, no das tiempo, ¿no? Exacto. ajá, y Miguel Núñez decía, ¿sabes qué? Da tiempo para conectar, o sea, y esto para mí es el corazón. Y algo que yo leía, vato, hace tiempo atrás, pero lo recordé y lo quiero leer, es de un libro que se llama Interpretación Bíblica, y habla sobre la oración, man. Y me gustó mucho porque dice, si escuchas demasiado las oraciones de otros creyentes, solamente aprenderás sus muletillas, frases trilladas y dialectos. Sin lugar a dudas, los cristianos necesitan orar corporativamente, pero eso no significa que deban orar de maneras idénticas. He descubierto que hay dos grupos de personas que pueden enseñarle a orar. Primero, los niños. Ellos son refrescantes y realistas, dice. ¿Cuántas iglesias supone usted que repiten el Padre Nuestro semana tras semana? Semana tras semana las mismas cosas antiguas, las mismas palabras, el mismo ritmo, el mismo murmullo. Pero qué diferencia cuando un niño de 4 años realiza una simple, elocuente plegaria ante la cena o antes de ir a la cama. Dice, el otro grupo que debemos escuchar son los nuevos convertidos. Ellos no han aprendido toda la jerga. Un hombre en nuestra iglesia vino a Cristo y decidió aparecer en una reunión de oración y estudio bíblico. Ese miércoles por la noche, tras el estudio, nos separamos en grupos pequeños para orar. Y esta persona llega y me dice, hola Howie, ¿a dónde vamos? Mientras caminábamos hacia el hall, dice, venimos aquí para orar, le respondí. Tengo un problema, exclamó de pronto. ¿Cuál es el problema?, le preguntó Howie. Yo no puedo orar, dice. Quiero decir, no sé orar como oran ustedes. Le respondí, amigo, eso no es un problema. Agradézcale a Dios por eso. Dice. Así que comenzamos a orar. Yo sabía que él quería participar, pero estaba un poco indeciso. Finalmente me acerqué a él y le pedí que continuara. Chécate aquí esta parte, ¿no? Dice, hubiera dado lo que fuera por la oportunidad de grabar lo que sucedió a continuación. Él dijo, Señor, te habla Jim. Yo soy quien te conocí el pasado jueves, ¿recuerdas? Yo pensé que le iba a dar su dirección postal a Dios, dice.
Lamento que no puedo hablarte de la manera que los demás te hablan, pero realmente te amo. Lo hago honestamente. Hijo. Y luego dice, conservo la esperanza de que luego de un tiempo de conocerte pueda conversar contigo mucho mejor. Muchas gracias, hasta pronto. Dice Howie aquí, ¿sabe usted lo que hizo aquel hombre? Encendió la reunión de oración. Como podrá imaginar, el resto de nosotros estábamos diciendo oraciones. Además, como era usual, revisábamos nuestra teología. Tomábamos un tour por el campo misionero, arañando la Vía Láctea. Sin embargo, este hombre estaba orando, simplemente hablando con Dios. Sin darse cuenta, estaba mucho más adelante del resto de los presentes, debido a que estaba siendo llanamente honesto ante su Padre Celestial. La única cosa que mueve a Dios es nuestro corazón, dice este vato. Entonces, esto lo recordaba, men, y lo volví a leer porque dije, ¿qué hago a veces yo? Voy a hablar por mí. Sí, sí. Me pasa eso. Sí. A veces reviso mi teología, reviso todo lo que sé de la Biblia. A veces estoy orando y quiero sacar todo lo que sé de Biblia, ¿no? Y como que hacer mi oración perfecta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, a veces ni haciendo esa oración perfecta logras conectarme. Qué chido está eso. Y justo ayer, men, que miraba esta parte, ¿no? Con todo el corazón recordaba esto, men. Y me senté, men, y le dije, Señor, no quiero otra cosa más que ser totalmente honesto. Y estoy en esta condición ahorita, en este momento. Sí, y ¡pum! Man, empecé a sacar todo honestamente, man, en un contexto honesto. Y no queriendo yo en mi cabeza estar pensando en qué debo de decir. ¿Cuál es la frase enseguida que debo de hablar? Como lo dice aquí Spurgeon, pues. Dice, a Dios no se le busca verdaderamente mediante las frías pesquisas del entendimiento. Y yo a veces lo quiero buscar con mi entendimiento. ¿Sí me explico? Yo lo quiero buscar con ese entendimiento, man. Sí, qué profundo está eso que dices de la honestidad, ¿no? De la sinceridad. Sí, yo también me preguntaba en días pasados, cuando preparaba este tema, cuando estudiaba sobre esto, qué es buscar al Señor con todo el corazón, ¿no? Y pues sí, de pronto te llegan las ideas habituales, ¿no? Pues oración, adoración, ayuno, servicio, etcétera, ¿no? Pero sí hay un ingrediente que no debe de faltar para poderse considerar como de todo corazón, es honestidad, es sinceridad, ¿no? Y me gustó mucho, fíjate. Eso que dijiste, la verdad, me deja pensando mucho y creo que eso que acabas de mencionar es uno de los ideas o temas de esta plática, ¿no? Con lo que me gustaría quedarme el resto de la semana, man, ¿no? Sí. Porque sí, se nos olvida, ¿no? Se nos hace más fácil echar mano de lo habitual, ¿no? De lo que ya sabemos, de las, ya sabes, ¿no? Sí, boletillas, etcétera, ¿no? Yo algo que le decía justo a Dios ayer, le decía, Señor, hemos sido aplastados por liturgias, por modos, por formas, y si lo que estoy haciendo no entra dentro de la forma que me fue enseñada, no está bien. ¿Sí me explico? O sea, no sirve, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí... Te voy a... Perdón, bueno, síguele, pero que te estoy interrumpiendo. Y yo pienso que ahí radica, vato, porque hay una narración, ahorita me acuerdo, hay una narración, vato, que el Señor Jesús está hablando sobre un publicano y un fariseo. Y dice que el fariseo llegó a la sinagoga y empieza a elevar una oración. Y básicamente el fariseo, pues obviamente conocía la ley, ¿no? Tenía entendimiento, vamos. Y llegó acercándose a Dios con el entendimiento, ¿no? Y básicamente le decía, Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano pecador, ¿sí? Uh-huh. Y de repente el Señor Jesús empieza a hablar del publicano. Y dice que el publicano con todo su corazón le decía a Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor Jesús pregunta, ¿quién creen de estos dos que regresó a su casa siendo justificado? Entonces,
A lo que voy es que a veces hemos sido aplastados por toda la liturgia, por todas las formas. Fíjate. Y nos olvidamos de buscar a Dios realmente con todo nuestro corazón, pues. Fíjate, yo hace unas semanas atrás, era un domingo y me acuerdo que mi esposa iba a ir a la iglesia porque le tocaba dar clases allá a los niños, ¿no? El cunero y ese rollo, ¿no? Sí. Yo le dije a mis hijos, hoy no vamos a ir nosotros a la iglesia, pero vamos a tener un servicio aquí nosotros. Nada más yo y ustedes dos. Y ya empezamos a hacer el servicio aquí en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque a mí me interesaba. Yo sé que en la iglesia, en las reuniones de niños y eso, pues sí les enseñan historias bíblicas y hay aplicación y etcétera, ¿no? Y es necesario, es importante y es muy bueno, pero la verdad es que como papá yo sí estoy preocupado porque ellos entiendan de lo que realmente se trata, ¿no? Yeah. Y yo no quiero que estén llenos de historias y de cuentos ¿no? bíblicos. O sea, está bien, está chido, pero ya están grandes. Entonces yo quiero como papá estar seguro de que por lo menos están entendiendo de lo que se trata, ¿no? Y lo demás el Señor se encargará de hacer lo que Él quiera hacer con ellos. Pero mi trabajo como papá es asegurarme que yo sé que los morros me están entendiendo, ¿no? De qué se trata esta. Entonces el punto es de que ahorita que decías cómo a veces entorpecemos el trabajo del Señor, a veces, y creo que ese día un poco empecé a caer en eso, ¿no? Porque empecé a decirles, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, no? De la oración. A ver, así se debe orar. Diríjanse al Padre nuestro que estás en los cielos, y ustedes tienen, y ya más o menos les explicaba, ¿no? Yeah. Pero sí creo que debo como papá analizar mucho mis métodos de enseñanza para no estar entorpeciendo, para no estar ensuciando o contaminando esa naturalidad, esa honestidad que por sí mismos ellos traen, ¿no? Y ahorita que lo dijiste, es ingrediente de la honestidad, de la sinceridad, no debe de faltar en un corazón que busca a Dios, ¿no? Sí, eso es sumamente importante, man, y la verdad, yo me quedo con esa parte, porque pues al final termina el verso 3, que básicamente este es el resultado, ¿no? Así es. El resultado es que no negocian con el mal y andan en los caminos del Señor. Y creo que como empezamos este episodio, nosotros negociábamos con el mal bien machín, man. Y porque pues hacíamos justo empezamos con eso, ¿no? Sí, exactamente. Justo empezamos cómo vivíamos y era todo el tiempo negociando con el mal. Ahora sí que como dice la Biblia, ¿no? Apresurando nuestros pasos para hacer el mal. Y y el resultado de estas bienaventuranzas, de estas doble felicidad de vivir vidas íntegras, ¿no? De vivir con conducta perfecta, obedeciendo la Escritura y buscando al Señor con nuestro corazón, con toda la honestidad de nuestro corazón, nos va a llevar a que no vamos a negociar con el mal, no vamos a andar negociando con el mal, y vamos a andar, o sea, la consecuencia va a ser que vamos a andar en los caminos del Señor. De hecho, en la TLA me gusta mucho cómo dice el verso 3. Dice, ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Entonces, yo me quedo con esta parte, hermano. Creo que, como le decía el Señor ayer, o sea, a partir de hoy yo quiero vivir en total honestidad. En total honestidad, o sea, quiero realmente buscarte con toda la honestidad de mi corazón. Porque al final el salmista dice, estos que hacen esto, básicamente son felices, son bienaventurados, son dichosos. Sí. Entonces, con eso me quedo, hermano. Sí, chido por eso que compartiste del libro de interpretación bíblica. Yo también lo tengo, man. Le voy a echar una buscada a esa parte, a esa hoja, para volverle a dar una leída, porque sí, me gustó mucho, ¿no? Sí, es verlo de esa manera. Yo lo tengo digital, man, y es la página 214. Ok. Sí. Ok. Entonces, Sí, también me quedo con eso. Honestidad,
No negociar con el mal es una consecuencia, como decías, ¿no? La amistad con el mundo es enemistad con Dios, decía Santiago, ¿no? Así es. Y sí, sí hay que seguir adelante siendo honestos, sinceros en nuestro caminar con el Señor. Sí, buscando a Dios con todo nuestro corazón, man. Y pues con eso los dejamos, raza, para que ustedes también lo mediten, lo mastiquen y pues nada, nos vemos en el episodio siguiente. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Bye.